es menor que F, entonces se dice, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los resultados de los tratamientos son diferentes. Recordemos, ANOVA lo que intentamos encontrar es de que el factor que separa cada grupo, o sea, por ejemplo, cuando veíamos las calificaciones, cada grupo estaba diferenciado por la oportunidad en la que se obtuvo la calificación. Es decir, calificaciones que se obtuvieron en primera oportunidad, segunda oportunidad, repetición. Entonces, si el valor crítico de F, que es este, es menor que esto, entonces se dice la hipótesis nula es de que el factor de diferenciación no afecta en nada, ¿sí? O sea, por ejemplo, podríamos decir, eh, por, por es un caso, me dices, los estudiantes de maestría. Los estudiantes de maestría que llegan solteros obtienen mejores calificaciones y tienen una mayor probabilidad de terminar, o sea, terminan más fácil que los estudiantes casados, porque tienen más obligaciones. Entonces tendríamos que hacer la estadística y el concepto de casado soltero tendría que decirme si hay alguna diferencia. En esta otra, por ejemplo, el valor crítico de F es un poquito mayor que F. O sea, este Entonces, es mayor que una este. duda, ¿estás compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. Ay, a ver, si díganme luego, díganme, no está compartiendo pantalla para que nos avise. Ok, empezamos de nuevo. De cuando revisas la tabla de ANOVA, cuando revisan esta tabla y que te dice las diferencias que existen entre los grupos, recordemos, ANOVA es una prueba de inferencia estadística, ¿sí? A ver, ¿en qué cosas hacemos inferencias? Hacemos inferencias, por ejemplo, en los alumnos. Imagínense que tengo una escuela que tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces yo podría hacer una prueba de ANOVA para checar que las calificaciones de los grupos cambia el hecho de que estén en un turno diferente. Otra cosa que podría cambiar, por ejemplo, podría ser por maestro. O sea, podría decir, a ver, pues los alumnos que llevaron con Zárate, los alumnos que llevaron con Montalvo y los alumnos que llevaron con Piña, estadística. Y vamos a ver si hay una diferencia significativa entre con quién la llevaron, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, los gastos. Los gastos, hay diferencias significativas si te vas en carro, si te vas en autobús o si te vas en avión. Sí, por ejemplo, nosotros hace 3 años fuimos a Playa del Carmen y fuimos en carro. Entonces, habría que ver que si la gente, el diferente vehículo en el que se vaya, hay una diferencia significativa. ¿Cómo se compara? Se compara con esto. Depende, en algunos libros te marca que si el valor crítico de F es mayor ¿cómo se llama? Que el valor de 0.5, o sea, este valor que obtienes es mayor que 0.5, generas que rechazas la hipótesis nula y concluyes que los resultados de los tratamientos son diferentes. Es decir, que el elemento que el elemento que te está separando los grupos importa. Por ejemplo, en esta otra era el ejemplo del lago, el lago Sirahuén, el lago. Cuando checamos los valores, checamos que el valor crítico es más alto que el valor de referencia F. Como F, el valor crítico es mayor que entonces se dice que aceptamos la hipótesis nula. A ver, ¿cuál es la diferencia? De nuevo, en este es mucho menor que este. Por lo tanto, rechazas la hipótesis nula de que no hay diferencias y concluyes que los resultados son diferentes. En la 4, este es mayor que por lo tanto, aceptas la hipótesis nula de que el hecho de que se tomen valores de diferentes lagos no importan, o sea, no hay una diferencia significativa. ¿Sí? En esta hoja, por ejemplo, en este otro, aquí de nuevo
aquí este es menor que este. Como este es menor que este, rechazas la hipótesis nula y concluyes que los grupos son diferentes. O sea, hay una diferencia, lo que veíamos ayer con los, por ejemplo, las calificaciones. Este es mayor que este, por lo tanto, en realidad no hay una diferencia significativa entre si lo sacas en primera oportunidad, si lo sacas en segunda, a pesar de las muestras, no hay una diferencia significativa. ¿Sí? Casos. Tú puedes, tú puedes dividir tu prueba nova, por ejemplo, en tres grupos. Los que empleados que les pagas muy bien, los que les pagas más o menos, o los que les pagas mal. Y si a la hora de que te renuncian igual, significa que no hay una prueba, que el sueldo no es algo completamente significativo. Depende de la cultura, supongo, pero eso es algo que, recordemos, ANOVA lo que nos va a servir es para separar pruebas significativas. Es decir, si lo que nos está separando, estábamos viendo también, no sé si recuerdan lo de la encuesta de la felicidad. Aquí este es el de la encuesta de la felicidad. Y el 1, 2, 3, 4 significaba el estado civil. Como el valor crítico de F es mucho mayor que el valor de F, significa de que aceptamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es de que no hay diferencias en cuanto al estado civil. Es decir, la gente es feliz o infeliz independientemente del estado civil. No sé si queda claro la idea. Aquí, ¿por qué aceptamos la hipótesis nula? Aceptamos la hipótesis nula porque este es mayor que este. En este de acá. Rechazamos la hipótesis nula porque el valor crítico es menor que este. La hipótesis nula es, no hay diferencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, aceptamos la hipótesis nula porque este es mayor que este, que significa que el análisis entre los grupos no hay diferencias. Por ejemplo, imaginemos el caso de las jefaturas. Tenemos un grupo de mujeres y un grupo de hombres, que bueno, idealmente la prueba nova tiene que ser entre tres grupos en adelante, pero bueno, imaginemos que tenemos entre tres hombres, un grupo de puros hombres y de la efectividad de los hombres y la efectividad de las mujeres. ¿Ustedes creen que habrá diferencias significativas entre si tenemos mujeres como líderes a si tenemos hombres como líderes? ¿Habrá alguna diferencia? A ver, compañeros, díganme, ¿ustedes qué creen? Sí. Sí, puede ser que sí. Sí, se han dado cuenta que revisen el organigrama del tecnológico actual. ¿Saben que alrededor de el 70% de todas las jefaturas del organigrama actual son mujeres? De las tres subdirecciones, dos son de mujeres y una es de hombre. La directora, pues es mujer. Y buena parte de las jefaturas a nivel departamento y creo que en las oficinas, también buena parte son mujeres actualmente y estamos funcionando bien. Sería interesante, ¿no? Hacer una estadística y decir, a ver, ¿cómo fue el rendimiento de puros hombres? ¿Cómo es el rendimiento con mujeres y hombres? ¿Y cómo es el rendimiento donde mayoritariamente son mujeres? Entonces, en la prueba nova podrías analizar y podrías ver si hay alguna diferencia. Puede ser que no exista ninguna diferencia o puede ser que sí haya, ¿eh? Hay un caso, una vez vi un estudio, en un estudio se dieron cuenta que si le prestaban el dinero, eso fue en Pakistán, si le prestaban el dinero a puros hombres, si le prestaban el dinero de los préstamos a mujeres y hombres, o si le daban mayoritariamente el dinero a mujeres, adivinen quiénes pagaban más, quiénes eran más,
más formales en cuanto a pagar el préstamo? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, el Premio Nobel de Economía de este año, que lo ganó precisamente por eso, porque demostró que hay ciertas cuestiones culturales y de comportamiento que hace que las mujeres estadísticamente sean más responsables que los hombres. Aclarando que esa es una cuestión estadística. Puede ser que hombres seamos más, digo, por ejemplo, yo soy bien maniático en cuanto a que si debo dinero o algo así lo pago, ¿no? O sea, de que lo tengo que pagar, lo tengo que pagar, entonces, pero depende estadísticamente, ¿sí? Entonces, bueno, con eso termina lo de que estábamos hablando sobre ANOVA y Entonces, si el valor crítico es mayor, ¿es cierta? exacto, si el valor de F es mayor que, si el valor crítico de F es mayor que F, entonces aceptamos la hipótesis nula y significa que no son diferentes. ¿Sí? Significa que no hay diferencias. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Al revés, si el valor de F es menor que el valor de referencia de F, entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los resultados sí son diferentes. O sea, sí hay alguna diferencia. ¿Sí? Les decía, por ejemplo, les ponía el ejemplo mío cuando estuve trabajando en la industria. Tienes un equipo de gente que viene de universidades conocidas. Bueno, aclarando que eso de universidades conocidas es relativo, pero bueno, o sea, miren, a nivel nacional, y se los digo por experiencia, porque yo evalúo escuelas a nivel nacional, los tecnológicos no siempre somos muy conocidos, ¿eh? Me tocó conocer un jefe de vinculación de la UAM, Universidad Autónoma de México, en Ciudad de México, y le dije de dónde venía, y me dijo, ¿y eso? ¿Y eso qué es? O sea, no somos así. Bueno. Hay escuelas que son conocidas a nivel nacional. Ejemplo, la UNAM, el TEC de Monterrey, la Ibero, esas son escuelas conocidas a nivel nacional. Entonces, pero podrías hacer, por ejemplo, una prueba que dijera, a ver, los cuates que vienen de esas escuelas son diferentes o hay realmente una diferencia significativa con los que vienen de escuelas que no son conocidas a nivel nacional, ¿no? O sea, el ejemplo, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, ¿cuál podría ser más? Por ejemplo, la universidad, bueno, la Cuauhtémoc, que yo sepa, tampoco es muy conocida a nivel nacional. La UVM creo que sí, por los campus, ¿sí? Entonces, haces tu estadística y evalúas, por ejemplo, el rendimiento y ves si realmente hay alguna diferencia entre que vengan de escuelas, dirían alguien con los términos, de escuelas FIFI o de escuelas este, populares, ¿sí? ¿Sale? Digamos, en nuestro caso, pues somos una escuela popular, o sea, somos una escuela que aceptamos gente de todo tipo y que cualquier persona, bueno, no cualquiera, pero buena parte de las personas pueden cursar sus estudios, o sea, incluso gente que no tiene muchos recursos económicos, pueden cursar con nosotros, ¿no? Este, pero lo interesante sería eso, que pudieran hacer la estadística. Recuerden que mientras no se haga una estadística, pues sigue siendo anecdótico. A ver, no sé si recuerdan la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre algo anecdótico y este, algo anecdótico y algo estadístico o comprobable? ¿Sí recuerdan la diferencia o no recuerdan? Yo no. Ah, ¿Me puede ok. explicar, por favor? Sí, claro. A ver, déjenme volver a empezar a grabar otra vez, porque lo otro pues nada más fue una aclaración.
Lo voy a grabar para que esto sí quede registrado. Ah, no, sí está grabando. Sí. Bueno, anecdótico se refiere a lo siguiente. Anecdótico es que tú cuentas que algo te sucedió, pero eso que te sucedió no necesariamente le sucede a todos, ¿sí? O sea, tú me puedes decir, es que la vecina se separó con el novio, con el esposo y viven felices los cuatro. Y bueno, o sea, simplemente algo que ocurrió y que tú puedes contar o tú puedes decir que te ocurrió a ti, no necesariamente le ocurre a todos los demás. Se dice que es anecdótico este, cuando no tienes estadísticas que demuestren que que eso le afecta a más personas que a ti. Por ejemplo, el caso de yo te puedo contar de cómo me fue con la enfermedad del COVID, pero sería anecdótico, porque es lo que me pasó a mí. Ahora, si hiciéramos estadísticas de cuánto le pasó a las demás personas, no les fue, entonces eso se convierte en estadístico, ¿sí? Lo anecdótico es bonito cuando se lo cuentas a las personas o que te lo dijo tu abuelito, cosas por el estilo, ¿va? Como antes, por ejemplo, hay una afirmación que dice, la gente de antes vivía más porque mi abuelito vivió hasta los 90 años. Una pregunta, ¿eso es anecdótico o estadístico? Anecdótico, ¿Por qué razón? porque no se ha comprobado que eso sea, o sea, nada más se quedó en la anécdota del abuelo, no se ha hecho algo estadístico. Exacto. De hecho, si lo haces estadístico, demuestras que no era cierto, ¿eh? Para la generación de los dos, tres generaciones atrás, buena parte de los niños morían más jóvenes. O sea, moría mucha gente de niño. Entonces, si lo haces estadístico, te das cuenta que la esperanza de vida era mucho menor que la esperanza de vida actual. ¿Sí? Y de hecho, la esperanza de vida actual va a bajar por cuestiones de inseguridad, o sea, todos los muertos que están, todos los ejecutados. Por ejemplo, en Sinaloa, la esperanza de vida hace 10 años era 75 años y ahorita bajó a 72, 71. Dos, estadísticamente se está demostrando que también la esperanza de vida para nosotros está bajando por enfermedades como esta. O sea, parece que está dejando secuelas y mucha gente va a morir más joven de lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces, pero bueno, yo les podría decir, pues tengo un amigo que murió hace unos días y tenía 51. Eso es anecdótico. Pero si analizamos encuestas y datos estadísticos, podemos demostrar, recuerden, somos gente de ciencia. Gente de ciencia implica que no creemos necesariamente en las anécdotas. Puede ser válido, yo no digo que no, pero si no hay una encuesta que lo demuestre, pues simplemente es eso. ¿A ti te ocurrió? No, pues sí, que bueno, qué padre, pero nada más. Ok, el segundo tema de la segunda unidad, o el segundo tema de los temas que estábamos usando, el primer tema tenía que ver con el concepto de correlación. La correlación tiene que ver con el concepto de algo afecta o tiene que ver o es la causa de un determinado efecto. Por ejemplo, podemos tener, si hiciéramos la correlación, papás que tienen mayor capacidad económica generan estudiantes que tienen mejores calificaciones, estadísticamente, aclarando. Sí, porque puede haber muchachos súper inteligentes que tienen unos papás súper pobres, ¿no? Pero son muy pocos. Entonces la correlación veíamos que hay un valor que afecta a otro valor. Si la correlación es alta, es decir, cercana al 1,
Entonces, significa que los dos valores crecen juntos o bajan juntos. Si es positivo, significa que es directamente proporcional, es decir, uno sube, el otro sube, uno baja, el otro baja. Inversamente proporcional significa que mientras uno sube, el otro baja, y mientras uno baja, el otro sube. Si el valor es cercano al cero, significa que la correlación es poca. El segundo tema tiene que ver con el concepto de regresión. El concepto de regresión tiene que ver con lo que nosotros conocemos como estimar, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de predicción. Y si se fijan, nosotros lo usamos en todas. Un caso muy común es el de ustedes. Una pregunta, ¿ustedes estiman que van a tener ingresos más altos estudiando? ¿O no? Una pregunta, ¿es su predicción o no es su predicción? ¿O por qué están estudiando? Digo, yo estudiaba porque me gusta aprender, pero pues tarde o temprano me cayó el 20 y digo, pues de algo tengo que vivir, ¿vale? Entonces, mi predicción pues era así, que iba a ganar más dinero estudiando que no estudiando. Pregunta, ¿ustedes también lo predicen así o no? Sí. Sí. Sí, sí, exacto, es una predicción. Aclarando que es curioso, en México la gente que más estudia, o sea, la gente que tiene maestrías o doctorados, tiende a tener altos índices de desempleo, o sea, o subempleo. Es decir, gente que tiene mucha preparación, pero la tenemos haciendo cosas que no debería, o sea, más bajo. Entonces, ¿por qué? Porque el país no tiene la capacidad de poderlos absorber. Y eso también puede ser una predicción, sí. Para la gente que estamos en el medio académico, sí vale la pena estudiar maestrías y doctorados. Para alguien que no está en el medio, igual una maestría puede ser muy buena, pero nada más, ya más de una maestría ya no. Entonces, lo que vamos a generar es un modelo en donde tenemos una variable dependiente y una que su valor va a estar relacionado con una variable independiente. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos un modelo de estimación o de predicción. Ejemplo, yo lavo los carros. Mi variable independiente es el número de carros que lavo. Mi variable dependiente es el número es el dinero que obtengo. Entre más carros obtenga, más carros lave, más dinero voy a tener, ¿sí? Claro que también tengo que ver en mi modelo, porque puede ser que tenga muchos carros para lavar, pero igual me enfermo, igual o sea, llueve y no hay carros, etc. Entonces, en mis modelos de predicción, tengo que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ejemplo, yo puedo tener una persona que estudió, porque me ha tocado ver casos, muy pocos, casos donde gente termina una carrera y ya después le dicen, pues no te preocupes, si no trabajas, pues te quedas a vivir con tus papás y aquí nos cuidas por el resto de tus días y te quedas con la casa y todo ese rollo. Existe, muy poco, pero existe. Entonces significa que no se dio el modelo, que fue un valor fuera de predicción. O al revés, también ocurre. Muchachos que por su naturaleza tienden a, a ser muy buenos para los negocios, no terminan y claro, estadísticamente son muy pocos. Y algunas veces pueden incluso llegar a ganar más que uno, o sea, pero eso ya implica otro tipo de variables, ¿sí? Entonces, en este concepto, lo que tenemos que pensar es, tengo una variable independiente que puedo mover y a partir de esa variable que mueve me puede decir o me puede dar una estimación. Si se fijan, por ejemplo, un caso que podemos ver es el de
cuando son novios, ¿sí? Cuando son novios dices, pues se porta muy buena onda, se porta muy amable y todo ese cuento. Entonces, si te quieres casar con esa persona, tú estás haciendo un modelo de regresión en el cual asumes que cuando se casen va a ser todavía más amable, más detallista y todo ese tipo de cosas. La pregunta, ¿eso es cierto o es falso? No, lo que tú crees, ¿eh? No, no que sea. ¿Tenemos esa tendencia o no? ¿Sí, compañeros, o no? No. O sea, si tú crees que ahorita es amable, buena onda y esto, ¿crees que cuando te cases va a ser más amable, va a ser más detallista, todo ese rollo? Pues No digo hay la... esa tendencia, pero es errónea. ¿Cómo? Hay esa tendencia de creer eso, pero es errónea porque no analizan bien. Perfecto. Sí, de hecho es bastante errónea, ¿eh? Porque aparte no tienen lógica, porque, o sea, como buenos animales que somos, todos los animales cuando te quieres aparear, hay un proceso, ¿no? O sea, los pavos reales sacan las plumas y así hay ciertos ritos, se llaman. Pero obviamente ya después de que te aparece y demás, pues ya sigue su vida y punto. Entonces, acá en este caso, pues es diferente el hecho de que no tengas obligaciones al que tengas obligaciones. Entonces eso cambia mucho las cosas. Y eso debería de afectar tu modelo de regresión. Es decir, tu estimación debería de ser diferente, ¿no? Si crees en cuentos de hadas, pues obvio, ¿no? Si crees en cuentos de hadas, pues crees que llegan, se besan en el baile y son felices por siempre, ¿no? Pero recuerden, la palabra dice cuentos. Los modelos de realidad pues son muy diferentes. Entonces, bueno. Entonces, lo que queremos es hacer una inferencia, regresamos con las inferencias, pero recordemos que lo que vamos a inferir se basa en las variables que nosotros analizamos. Un ejemplo muy bueno es, creo que fue el 2004, el gobierno, el partido del gobierno iba a las elecciones en España e iba a ganar, o sea, todo el mundo estaba contento, los impuestos eran bajos, el gobierno trabajaba bien. Entonces el partido decía, pues vamos a ganar. Faltando una semana para la elección, llegan unos terroristas y colocan varias bombas en las estaciones de trenes. En esta semana, la gente estaba asustada, enojada, y le echaron la culpa al gobierno. Dijo, el gobierno no nos puede proteger. Entonces, una tendencia que tenías en una semana, en otra la cambiaron completamente y tu supuesto falló. Ganó el gobierno, ganó el Partido Socialista, el partido de oposición. Entonces, recordemos, como dicen, y la palabra es muy interesante, tendencia. Las tendencias pueden cambiar, ¿sí? Entonces, esas tendencias, pues, funcionan siempre y cuando las condiciones no cambian. Si las condiciones cambian, entonces obviamente las tendencias son diferentes, ¿sí? O sea, en este problema dice, quiero conocer la magnitud de la compresión que se producirá en un tipo de material. Entonces, dice, se prueban 5 trozos experimentales bajo diferentes presiones. Los valores de X, que es la variable independiente, se miden en unidades de libras por pulgada y las magnitudes de compresión se miden en unidades de 0.1 de pulgadas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recordemos, se hace la estadística, se hace el experimento. Nosotros recordamos que ¿qué fue Descartes el que propone el método científico? El método científico siempre implica experimentación o comprobación vía matemáticas. En la experimentación siempre te dice,
algo tú no digas que es cierto hasta que no lo compruebes. Una pregunta, ¿ustedes han conocido gente que afirma cosas que no ha comprobado? Sí. Sí. Entonces, eso significa que eso no es científico. Para que sea algo científico, tienes que hacer pruebas y tienes que validarlo matemáticamente. Si no, no es cierto. O por lo menos, recordemos que también la ciencia va cambiando, ¿eh? Lo que es cierto hace 40 años, posiblemente ahora ya no. ¿Por qué las cosas cambian con la ciencia? ¿Por qué lo que hace 100 años ya no era cierto, ahora ya no es cierto? ¿Por qué creen que cambien? ¿El entorno? Cambia el entorno, esto es muy cierto. Otra cosa que cambia también son los instrumentos. Con lo que mides ya cambió. Si tú medías, por ejemplo, con una regla hace 100 años y ahora mides con láser, obviamente el láser es más preciso, ¿no? Entonces las medidas cambian. Dos, las estadísticas también cambian. Entonces, obviamente al tener más estadísticas y más datos, posiblemente tus valores cambien. Entonces, vemos el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión no es otra cosa más que graficar los datos. Una pregunta, ¿podemos ver cierta tendencia o no? A ver, ¿qué tenemos por tendencia? ¿Es algo que todo el mundo habla? No tan, porque sería más moda, o sea, algo que se repite mucho. ¿Qué podemos entender por tendencia? Como hacia dónde se dirige algo. Ajá, eso sí, es un comportamiento que tiende a, bueno, regresando a lo que decían, es un comportamiento no tanto que tiende a repetirse, sino es un comportamiento que, que se comporta de una manera predecible. Un ejemplo también muy triste, en las entrevistas que me ha tocado tener con gente que de recursos humanos que contrata, o sea, dejen hacerles la aclaración, yo reviso carreras, de hecho, de este lunes al otro, esta semana no voy a venir, o sea, la semana que viene sí, pero la siguiente no. No voy a tener clases porque voy a ir a revisar una escuela del Politécnico. Entonces, de esas escuelas, lo que me dicen es que hay una tendencia en donde los estudiantes, los que egresan de escuelas públicas, tienen más problemas a la hora de que se les da puestos de responsabilidad. Es decir, no saben ser jefes. Mientras que, por ejemplo, los muchachos que vienen de escuelas privadas, escuelas caras, de Monterrey, UVM, Ibero, etcétera, tienden a ser mejores jefes. Esa es la tendencia. La pregunta, ¿ustedes creen que sea cierto? Sí, ¿Por qué razón? porque hay una, por ejemplo, una hipótesis que dicen que en las escuelas privadas a las personas las educan para ser jefes, ¿no? Y por ejemplo, a los de las escuelas públicas, la tendencia es más de que siempre dicen, tú vas a tener un jefe. Si se dan cuenta, los profesores así siempre explican, tú vas a tener un jefe o así, entonces ellos no van con la mentalidad de liderar, van con la mentalidad de seguir órdenes. Tienes toda la razón del mundo. Aparte, hay otro punto que también es importante, y se los digo porque yo alguna vez di clases en el TEC de Monterrey. Cuando yo le explicaba a un alumno de que tenía que desarrollar un algoritmo,
Y le decía, es que cuando te haces la comida, el desayuno, y me dice, es que yo no me hago el desayuno. Le digo, bueno, ¿qué tal si se te enferma la chacha que te hace el desayuno? Me dice, es que hay otra. O sea, hay dos. Y no es una, es otra. Y dices, güey. O sea, ellos tienen desde chicos, tienen la tendencia a mandar. O sea, tienen gente que mandan, el jardinero, el chofer, la chacha, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso genera tendencias y eso sí es válido. Y más que porque seas bueno o malo, simplemente porque estás acostumbrado. Estamos, eso no significa que seas necesariamente el mejor. O sea, les digo, yo también estudié la maestría en el TEC de Monterrey y realmente el mejor de nosotros venía del TEC de Mérida, o sea, una escuela pública. Entonces, las tendencias habría que verlo estadísticamente, ¿sí? Que ver estadísticamente el comportamiento, porque tengo un amigo que él viene de Tequis, en una colonia más o menos, y él es bueno para mandar, pero me dice que también, pero también hay otra cosa que es bueno para soportar presiones y bueno para manejar responsabilidades. Me dice, es que el muchacho cuando le damos un proyecto y nos dice que sí y todo y al día siguiente me renuncia porque tiene miedo. Entonces, pues es lo mismo, o sea, yo he sido jefe y yo vengo de un barrio. Buena parte de los tecnológicos, la mayoría venimos de clase baja y pueden ser varios, salen buenos jefes, llegan a ser buenos jefes, algunos. Ok, entonces aquí sí podemos ver una tendencia a subir, ¿no? O sea, si se fijan los puntos, ninguno baja. O sea, se mantienen igual o empiezan a subir. Entonces, eso es una tendencia. Aclarando que, por ejemplo, esta es otra, es la tendencia. Este, en administración hay algo que le llaman el principio de Peter, que dicen que hay una gente que tiende a subir, pero que tarde o temprano, si llega a subir demasiado, ya no, ¿cómo se llama? Ya no es igual de productivo. O sea, que eres un jefazo, pero a nivel medio. Ya si te suben más allá, ya no. Habría que ver estadísticamente qué tan cierto es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos suponer que el valor de Y tiende a aumentar de forma lineal. Regresemos a los conceptos de funciones que vieron alguna vez. ¿Cuál es la diferencia entre un comportamiento lineal y un comportamiento no lineal? O sea, un comportamiento como una función cuadrática, cúbica, etc. Un comportamiento lineal significa que hay un cambio. Puede ser positivo, es decir, los puntos van hacia arriba, puede ser negativo, los puntos van hacia abajo, a medida de que avanzan en el eje de las X, es decir, a medida de que avanza esto, los puntos van hacia arriba, es un comportamiento positivo, pendiente positiva, o al revés, los puntos van hacia abajo. Un comportamiento lineal significa que el cambio es lento, que no es tan rápido. Un comportamiento no lineal significa que el cambio, o sea, la medida que va subiendo es más rápido, pues muy, muy rápido. Un ejemplo clásico de un comportamiento no lineal son los videos en Facebook. Una pregunta, ¿por qué creen que los videos en Facebook, el comportamiento de crecimiento, o sea, desde que alguien ve un video hasta que muchos lo ven, es un crecimiento muy rápido? ¿Por qué es un comportamiento no lineal? ¿Alguien tiene idea? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Es que no le entendí. Ok. ¿Por qué el comportamiento de los videos en YouTube es no lineal? Es decir, el comportamiento tiende a subir muy rápido o a bajar muy rápido.
Pues podría ser porque salen más videos y entonces ya no son como tanta tendencia. Sí, lo que pasa es que es el comportamiento humano del morbo. El comportamiento humano del morbo tiende. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un chisme? Murió Juan Gabriel. ¡Wow! ¿No te enteraste? No. A ver, velo, a ver, busca. O sea, el morbo humano tiende a que se expanda muy rápidamente. Otro fenómeno que se comporta así son las epidemias. Una pregunta, ¿ustedes creen que las epidemias se expanden lentamente en base a la experiencia? ¿Creen que las epidemias No, son lentas o son rápidas? rápidas. Muy rápidas, o sea, les digo, en el caso de nosotros fue de una persona se contagiaron 8. Y es muy posible que por lo menos 7 se contagiaron en una sola, estaban cantando karaoke. ¿Sí? Entonces, en una sola de estas se contagiaron 7 personas. Y eso porque eran las que estaban ahí, igual se contagiaban. Si hubiera habido más, se hubieran contagiado más. Entonces, se dice que no es una tendencia no lineal. Una tendencia lineal, ¿cómo sería? Pues la de los automóviles, de lavar carros. O sea, lavo 1, gano tanto. Lavo 2, gano tanto. Gano 3, la gano tanto. O sea, por más rápido que gane el señor, digo, que lave los carros, pues es una persona, o sea, se va a cansar. Entonces el comportamiento pues es más lento. O sea, no se va a volver rico lavando carros. ¿Eh? Eso es muy difícil. Y entonces, ese es el de los carros, es un comportamiento lineal. Se dice que esto también puede ser un comportamiento lineal porque entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4 no aumentan tan rápido. Si el aumento que se da entre un punto y otro no es tan rápido, entonces es un comportamiento lineal. Por ejemplo, yo les puedo decir que mi sueldo fue un comportamiento lineal. O sea, en 11 años cambié de 6 plazas, pero no fue de rápido, que subiera entre la plaza más alta y la plaza más baja en un tiempo corto, no. O sea, tardé 11 años. Entonces, el incremento de mis sueldos, pues ya, y de hecho ya no puedo subir más, ya estoy en la más alta. Este, entonces siguiendo un modelo determinístico, en donde no consideramos ciertos errores de predicción, idealmente sería si todos estos puntos formaran una línea, lo cual obviamente no. Entonces, pero se puede construir un modelo probabilístico que en un momento dado considere ciertos posibles errores. ¿Sí? En el video del poder de las predicciones, nos decían que hubo un error al momento de predecir los votantes que iban a hacer para Hillary Clinton. Lo que el modelo nunca contempló es de que los tipos de votantes que no muestrearon iban a ser determinantes a la hora de la elección. Es decir, por ejemplo, había mucha gente que apoyaba a Hillary, pero no votó. O al revés, había los grupos de supremacía blanca, todos votaron. Entonces, un modelo probabilístico eh, intenta de alguna manera compensar los posibles errores que tengamos. Recuerden que siempre puede haber errores a la hora de que contemos nuestros valores, ¿no? Entonces, ya va a ser la hora y continuamos mañana. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, continuamos la siguiente sesión. ¿Alguna duda?